al equilibrio, a la capacidad de percibir gravedad. Y pues bueno, es un sistema bilateral con componentes periféricos y centrales. Tenemos dos vestíbulos y para que funcione adecuadamente, para que tengamos una adecuada postura, podamos ir caminando, girar, ir platicando al mismo tiempo que vamos deteniendo un café y bajamos las escaleras, necesitamos de esto, de la integridad de estas áreas. Al ser un sistema vestigial, está íntimamente relacionado con el sistema nervioso central. Tiene componentes, ya decíamos, periféricos, pero en el área central, tanto corticales como subcorticales. Y pues por esto hay una conectividad muy difusa y en cualquiera de las vías puede haber una lesión y darnos algunos síntomas. Estos son algunas de las áreas centrales en corteza que están relacionadas con el equilibrio. No vamos a meternos ahorita a fondo a ellas porque es un tema bastante largo, entonces nada más para que sepamos que no solamente es vestíbulo, no solamente es octavo par craneal, sino va más allá, ¿de acuerdo? Ya decíamos, casi todo lo hacemos con todas nuestras actividades, utilizamos el aparato del equilibrio y principalmente de sus principales funciones es traducir y procesar aceleraciones lineales y aceleraciones angulares. Es decir, si me muevo hacia adelante, si me muevo hacia atrás, giro a la derecha, arriba, abajo. Y además, pues bueno, permite el equilibrio postural y control locomotor. Esto gracias a un reflejo que se llama reflejo vestíbulo espinal, que es la conexión entre oído, cabeza y toda la médula espinal, desde cervicales hasta sacras, y además la esterilización de la mirada. Esto quiere decir, si yo voy caminando y giro, esto me permite que mi mundo no gire conmigo, me permite mantener un objeto fijo para que todo lo demás no gire. Esto lo hace gracias al reflejo vestíbulo ocular, que es muy importante en nuestra exploración autoneurológica y vamos a hablar más a fondo de él ahorita. Bueno, actualmente, gracias a las conexiones que tiene el sistema nervioso, sabemos que no solamente se queda ahí el sistema vestibular, también va a participar en la navegación espacial y en la memoria, la percepción de la verticalidad, desarrollo cognitivo, procesamiento visual relacionado con claves gravitatorias, autopercepción corporal, toma de decisiones y percepción de automovimiento gracias al sistema de neuronas espejo vestibulares. Esto es importante, sobre todo cuando no solamente el vértigo lo tienen los adultos, hay vértigo en niños o problemas del equilibrio en niños. Voy a hacer un paréntesis para mencionarles esto que creo que es importante. Hace, no sé, un año, no recuerdo exactamente cuánto, tuve una paciente de 3 años que su problema era que no caminaba desde chiquita, le costó mucho trabajo el sostén cefálico, se iba de lado para cuando se sentaba o se tenía que sentar, tuvo un retardo psicomotor bastante importante. Le hicieron tamiz auditivo al nacimiento, no lo pasó, ya estaba diagnosticada como un paciente sordo y pues bueno, iba a varios médicos, ¿no? Algún médico por ahí se le recordó que era factible pedirle una imagen y vieron que no tiene vestíbulo, tiene una cavidad común. ¿Qué es lo que pasó ahí? No era como tal un retardo psicomotor, no era algo central, era su vestíbulo. El vestíbulo en edades tempranas es el que nos hace sentarnos, primero tener sostén cefálico, sentarnos, pararnos y deambular. Entonces, esto es tenemos que revisar en pacientes pediátricos con desarrollo psicomotor el área vestibular también, es una exploración específica, pero a grandes rasgos es ir vigilando, sobre todo en pacientes sordos. Del 80%, 90% de pacientes sordos pueden tener una afección vestibular, hitos motores y pues las banderas rojas de los hitos motores, ¿vale? En un niño más grande, 5 o 6 años,
la mamá tal vez nos va a referir que de pronto llora, que no se quiere levantar, que se va como borrachito de lado, y el niño no nos va a decir muchas veces a esa edad que tiene vértigo, pero hay que hacer una muy buena clínica para saber que no es algo neurológico, que a lo mejor simplemente tiene una otitis media y que no basta con solucionar la otitis media antes de los 7 años, tiene que ir a rehabilitación vestibular si no puede tener alguna de estas alteraciones cuando esté más grande. Bueno, ¿cómo, después de ese comercial, cómo hace mi sistema vestibular todas esas funciones? Vamos a hacer un repaso. Creo que, a ver, denme un minuto. Okay. Vamos a hacer un repaso. A finales del siglo XVIII sabían que el oído interno solamente tenía la función auditiva, ¿de acuerdo? Fue hasta el siglo XIX que se empezaron con las investigaciones y observaron que también tiene la función del equilibrio, la función del sistema vestibular. El sistema vestibular está formado por 2 estructuras, sáculo y utrículo, y 3 canales semicirculares de cada lado. Vamos a hablar de estos. Los 3 canales, anterior, posterior y horizontal. Los horizontales hacen un ángulo de 90 grados respecto a ellos mismos. Los verticales hacen un ángulo de 90 grados respecto al horizontal y a ellos mismos. Y bueno, ¿qué es lo que hacen ellos? Van a detectar aceleraciones angulares o movimientos angulares. Tenemos que trabajan en pares. Canal horizontal derecho trabaja en par con el horizontal izquierdo, anterior derecho va a trabajar siempre con el posterior izquierdo y anterior izquierdo siempre con el posterior derecho, ¿de acuerdo? De esta forma siempre nuestra cabeza va a estar informada 360 grados de las actividades angulares que tengamos durante todo el día. Bien, tenemos un sáculo y un utrículo. El sáculo es el utrículo es y en uno de ellos se conectan los canales horizontales del otro lado, el otro tiene un conducto, el ductus reuniens, que lo comunica con cóclea. Hay 5 aberturas para los canales semicirculares. Los canales verticales, en una de sus aberturas, tienen una cruz común, por eso no hay 6, solamente son 5. Y ya. Bien, los canales semicirculares tienen un ensanchamiento en esta parte de acá, que tiene una ampolla, ¿de acuerdo? En esa ampolla tienen una cúpula sobre la que están las células sensoriales. Esas son células ciliadas, tienen esterocilios y tienen un quinocilio, que es el más alto. Eso es importante que lo recordemos. Hay un par de leyes. Ewald hizo varias leyes, ahorita vamos a hablar solamente de 2. Los canales laterales, los horizontales, cuando la endolinfa, si yo giro hacia la derecha, mi endolinfa se mueve hacia la izquierda y eso empuja la cúpula, ¿de acuerdo? Al empujarla, los cilios se mueven y hay una despolarización. Entonces, cuando la
dirección del movimiento va hacia el estereocilio, esa despolarización va a ser excitatoria cuando la dirección es ampulípeta, solamente en canales horizontales. En verticales es al contrario, todo lo que se dirija al quinocilio o ampulípeto es inhibitorio, lo que vaya en sentido contrario o ampulífugo, es excitatorio para canales verticales, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo recordemos porque para la exploración vamos a ver nistagmos y eso nos va a decir cuál es nuestro oído afectado. Hablábamos también de que hay dos órganos, sáculo y utrículo, que se encargan de detectar aceleraciones lineales cuando voy adelante, atrás, en un elevador hacia arriba o hacia abajo. Ahí están circulados los dos. Ya decíamos que uno se une con la cóclea y el otro tiene los 3 canales semicirculares, 5 orificios y una cruz común. Estos, su órgano sensorial se llama mácula, es una mácula. Estas son sus máculas. La del sáculo tiene una posición vertical y la del utrículo tiene una posición horizontal. El sáculo nos va a informar de estos movimientos y el utrículo de estos movimientos, ¿de acuerdo? Ellos están sobre sus células sensoriales, ya hablábamos que están en la mácula y están sobre una membrana. Arriba tienen una membrana otolítica sobre la que descansan. Los otolitos son cristales, principalmente de calcio. Esos cristales, cuando hay una aceleración, se mueven dependiendo de la dirección y pasa lo mismo que en los canales semicirculares. Según la dirección, estimulan quinocilio, hacen un potencial de acción y la información viaja a través del nervio hasta el sistema nervioso. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Va. Ahora, no solamente depende del oído el que yo pueda tener equilibrio, depende también de mi información visual, saber si está iluminado, si hay muchos estímulos de diferentes colores, diferentes tamaños, mi información somatosensorial que me dice dónde estoy parada, si está resbaloso, es una pendiente, está estrecho, etcétera, etcétera. Toda esa información es necesaria para mantener equilibrio. Si algo de eso falla, pues vamos a tener algún vértigo, mareo, inestabilidad, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la información sensorial que mencionamos es enviada al sistema nervioso central, específicamente llega a núcleos vestibulares que están abajo del cuarto ventrículo. Aquí es un procesador primario, se procesa y a grosso modo, claro que para eso hay varias vías, pero para hacerlo muy entendible y a grosso modo, pasa a un procesador adaptativo que es el cerebelo, ¿de acuerdo? Una vez que ya todo se procesó, que sabemos que estoy parada sobre una plataforma estable, que estoy viendo hacia enfrente y que no hay tanto estímulo visual, mi cerebro dice, ok, te voy a decir qué hacer. Y para no tener alguna alteración de equilibrio, lo hace a través de neuronas motoras, a través de músculos. Músculos, ya decíamos, que empiezan en cervicales, terminan en lumbares. Esto es el reflejo vestíbulo espinal, es el que me permite, si yo giro, no irme hacia acá, el que me permite levantarme, estar en esta postura, ¿de acuerdo? Y reflejo vestíbulo ocular, que es el que me permite que mi mundo sea fijo, que no esté en movimientos, yo hago esto de pronto. El reflejo vestíbulo ocular lo hace mediante músculos extraoculares, a través de las neuronas motoras de estos músculos. Ahora vamos a irnos de lleno al reflejo vestíbulo ocular, que va a ser la base para varias cosas en otoneurología. La clínica, hay algunas pruebas clínicas que me van a decir si es un vértigo central o periférico, y la mayoría del gabinete otoneurológico se basa en el reflejo vestíbulo ocular. El reflejo vestíbulo espinal solo tiene una forma de gabinete o una forma objetiva, por así decirlo, de medirlo, y es con una posturografía. Lo demás, BMG, VEGIR, silla rotatoria, es reflejo vestíbulo ocular.
Bien, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo es que mantiene fijo un punto para que yo no pierda el equilibrio y todo se mantenga fijo? Si yo muevo mi cabeza hacia la derecha, mis ojos de una forma muy rápida se van a mover hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces de esa forma van a mantener foveado todo el tiempo, y esto lo van a hacer en el plano del canal estimulado, es decir, si yo muevo a la horizontal, siempre el movimiento compensatorio es horizontal, nunca va a ser vertical. Si me muevo hacia arriba, va a ser un movimiento compensatorio vertical, ¿de acuerdo? Y la velocidad a la que lo hace tiene que ser muy similar. Hay una ganancia, la ganancia adecuada de un reflejo vestibulocular es de 1.2 más menos. Hay 3 tipos de reflejo vestibulocular para todas las direcciones. Hoy vamos a hablar del reflejo vestibulocular rotatorio, es el de aceleraciones angulares, el que medimos con canales semicirculares, estimulamos estos canales en la clínica para ver cómo está ese reflejo. El de aceleraciones lineales es por utrículo y sáculo, y tenemos un tercero que nos permite que yo tenga la cabeza de lado y mi mundo no se haga de lado, que pueda permanecer fijo y con una adecuada orientación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo es la vía de ese reflejo? Es una forma muy simple lo que puse aquí, no puse mayores conexiones ni nada para no profundizar tanto y no hacernos bolas. Bueno, son 3 neuronas principalmente, vestibulares primarias, secundarias y las de los músculos extraoculares. La primera parte decíamos que debe de haber una despolarización. Vamos a hablar de canales horizontales nada más. Si yo giro mi cabeza a la derecha, ¿hacia dónde dijimos que se va a ir la endolinfa? A la izquierda, perfecto. Entonces, va a haber, como son canales horizontales, esa dirección va a ser excitatoria, hay una despolarización, potencial de acción, etcétera, etcétera, etcétera. La información va a viajar a través del nervio vestibular, y dijimos que va a llegar a núcleos vestibulares, ¿de acuerdo? Y aquí van a estar las neuronas vestibulares secundarias. Los núcleos vestibulares son 4 principalmente y 7 accesorios. Para fines de reflejo vestibulocular, superior y medial son los que lo forman. El superior, los dos reciben aferencia de todo el vestíbulo, pero principalmente el superior va a recibir aferencias ampulares. Y el medial, del resto, sáculo, utrículo y canales semicirculares horizontales, ¿de acuerdo? Estos dos van a ser los que van a formar la vía del reflejo vestibulocular. Esa vía no vamos a profundizar ahorita, cuáles son las uniones, pero forman esto. De ahí se va la información en 2 partes. La primera se dirige al núcleo de tercer par craneal por el tracto ascendente de Deiters, y la segunda al núcleo del sexto par craneal contralateral, ¿de acuerdo? Si tenemos 2 ojos, entonces uno lo tiene que hacer ipsilateral. Mi nervio vestibular derecho va a llevar información a núcleos vestibulares del lado derecho, de ahí se va a dirigir ipsilateral al tercer par craneal y contralateral al sexto par craneal mediante el haz longitudinal medial, ¿de acuerdo? Una vez que pasa esto, llegan a músculos extraoculares. Los músculos extraoculares, dependiendo el plano que estemos estimulando, van a tener direcciones directas con cada uno de los canales. Ahorita vamos a ver cuáles son, pero seguimos hablando en plano horizontal, que es el más fácil. Si yo muevo a la derecha, van a estar mis músculos de ese canal. Uno va a girar a la derecha y otro me va a girar hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Para mantener fija mi vista. Si giro a la derecha, mis ojos se van a la izquierda. Estos son el canal semicircular horizontal se va a dirigir a los rectos, recto externo, recto interno. El anterior ipsilateralmente lo va a hacer en recto superior e inferior, y contralateral se va a ir a los oblicuos.
Canal semicircular posterior lo va a hacer al revés que el anterior. Ipsilateralmente se va a oblicuos y contralateralmente se va a rectos. Esto, quien vaya a ser otorrino, autoneurólogo, lo que sea, es súper importante, es una de sus bases para la consulta de vértigo. Una de las principales causas de vértigo es el postural paroxístico benigno, y esta es lo que rige el diagnóstico de un postural. Dependiendo del canal que esté afectado, es la dirección del nistagmus. ¿Y cómo vamos a ver la dirección del nistagmus? Sabiendo cuáles son los músculos que se están moviendo, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a ver un video de un nistagmus. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o me regreso, paramos en algún punto? Bien. ¿Qué pasa cuando alguna aferencia, ya sea visual, somatosensorial o vestibular, se lesiona? Vamos a tener diferentes síntomas. No solamente estamos mareados o tenemos vértigo, hay otras alteraciones, ¿de acuerdo? Vértigo, mareo, alteraciones visuales de origen vestibular. Esto es muy común, sobre todo cuando tenemos una lesión aguda periférica, por ejemplo, una neuronitis. Una semana después el paciente ya no va a tener un vértigo incapacitante, nada más va a estar borrachito, pero muy probablemente nos diga, ¿sabes qué? Es que no puedo fijar bien, es que voy al súper y me regresa el mareo, voy subiendo los escalones y no puedo atinarle, o sea, no veo dónde están, o leo y me cuesta trabajo, o de plano las letras se me mueven. Eso es un síntoma de una lesión vestibular y claramente está afectado el reflejo vestíbulo-ocular. No todo lo de fijación es ocular, ¿de acuerdo? Tiene mucho que ver el vestíbulo ahí. Y bueno, síntomas posturales. Me paro y tengo el mareíto, me agacho y tengo el mareíto. ¿Qué es el vértigo? Esta es la definición de vértigo y mareo, a grosso modo, de una forma en la que creo que yo me doy a entender mejor con el paciente y le entiendo mejor al paciente qué es lo que tiene. Es el vértigo, hay movimiento, ya sea del entorno o de mí mismo, ¿sale? Y el mareo, no hay movimiento. En el mareo me siento más como si estuviera en un barco. Yo no estoy totalmente estable, no estoy totalmente fija, como si estuviera borrachita quizá. Antes se creía que esto era súper importante en el interrogatorio, que el paciente me lograra diferenciar o yo le lograra entender si tenía vértigo o tenía mareo, porque se hablaba de que el vértigo siempre o casi siempre era periférico y el mareo central. Realmente ya sabemos que no es así. Podemos tener cualquiera de los dos síntomas en cualquier alteración, tanto periférica como central. Lo más importante es desde cuándo tengo ese síntoma, qué otro síntoma lo acompaña, llámese náuseas, vómitos, cefalea, disfagia, disartria, etcétera, etcétera, y si es evento único o es episódico. Eso es lo más importante para fines de llegar a un diagnóstico con nombre y apellido. Ahora, ¿qué es inestabilidad? Inestabilidad es ya sea sentada, parada o caminando, me voy, ¿sale? La inestabilidad no es propia de una lesión periférica, se presenta en una lesión periférica, pero hay varias patologías que tienen una inestabilidad, varias de ellas son de origen central. Y la forma de explorar una inestabilidad o un reflejo vestíbulo-espinal es con marchas. Ustedes supongo que ya han visto esa parte con el doctor Víctor, y es Romberg sensibilizado, Fukuda, Tandem. En la parte de otoneurología tenemos algunas otras escalas, entre ellas riesgo de caída, time up and go, etcétera, etcétera, ¿sale? Y síntomas, vestíbulo visuales. Estos son el resultado de un conflicto entre ojos y vestíbulo. Decíamos, si hay un reflejo vestíbulo ocular alterado, no puede mi reflejo fijar algo, pues todo va a estar en movimiento. Un ejemplo burdo es la cinetosis. A mí me da a algunas personas les da vértigo cuando van en un medio de transporte en movimiento. ¿Y esto por qué es? No es un síntoma visoespacial, pero es para entenderlo mejor. Visoevestibular, perdón.
Para entenderlo mejor, mis ojos me van diciendo que voy hacia atrás, porque yo en un coche voy hacia enfrente y las cosas vienen así. Y mi vestíbulo me está diciendo que voy hacia enfrente. Y mi percepción me está diciendo que no me estoy moviendo porque estoy fija en un asiento. Toda esa información no se está procesando adecuadamente, es contradictoria y hay un vértigo, que es el vértigo en movimiento, ¿de acuerdo? Es algo parecido a lo que pasa aquí. Un paciente que tiene una lesión vestibular, a veces al ver la televisión dice, es que me mareo cuando veo la tele, o voy al súper y todas las luces me están mareando, o no puedo ir a una feria o a un lugar concurrido por eso. Son los estímulos visuales que me están dando lata en el vestíbulo que no está sano. Bien, hasta aquí. ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta? Vale. ¿Cuándo es central y periférico? La mayoría de las ocasiones que un vértigo sea agudo va a ser periférico, el 75% de las veces, ¿de acuerdo? El resto va a ser o es central. La mayor o la principal causa de un vértigo central es una afección vascular en la arteria cerebelosa posterior inferior. Después nos vamos con la anterior inferior, la arteria cerebelosa anterior inferior. Aquí es importante, este tipo de pacientes los vamos a recibir en urgencias porque es un vértigo agudo. Esta diapositiva habla de vértigos agudos. Hay muchas otras causas de vértigos centrales que no son agudos. Por ejemplo, una masa, pues de un día para otro no está súper grandota y nos está comprimiendo áreas centrales y nos está dando un vértigo, ¿no? Eso es paulatino. De forma aguda, esto es lo que nos puede pasar. A grosso modo, esta es una diapositiva que habla de cuáles son las diferencias entre un vértigo central y un vértigo periférico. Bueno, el central, cuando no es agudo, o sea, cuando no es vascular, casi siempre su comienzo es lento. No me desperté hoy y amanecí con vértigo, ¿de acuerdo? En una esclerosis múltiple, o el paciente no se despierta hoy y de la nada empieza con vértigo. Antes empezó con otras alteraciones del equilibrio, empezó a tropezarse, empezó con mareitos, empezó a irse de lado al caminar, ¿sale? En un vértigo agudo, que es periférico, sí es de inicio brusco. Decíamos hace ratito que es muy importante preguntarle al paciente cuánto dura ese vértigo para fines de diagnóstico. Un vértigo periférico de horas, muy florido, probablemente sea un Meniere, si es que ha sido episódico, o si es evento único, quizás sea una neuronitis, ¿sale? Un evento que diga un vértigo de segundos es un vértigo paroxístico. Un vértigo de 2-3 minutitos probablemente también sea un vértigo postural. La morfología, un vértigo central, decíamos, si no es agudo, o sea, si no es algo vascular, casi siempre es un mareo o una inestabilidad. En el periférico va a haber movimiento del entorno y eso se llama vértigo. Los síntomas vegetativos, en un periférico el paciente va a llegar vomitando, va a llegar con sudoración, taquicardia, etcétera, etcétera. Un vértigo central, esto es muy poco. La duración, al ser lento el comienzo de un vértigo central, pues bueno, es el paciente que nos dice es que ya tengo meses, tengo años, etc. Bueno, los que tienen años ya tienen un diagnóstico de alguna otra patología. Y el periférico casi siempre es episódico, llámese Meniere, llámese vértigo postural, fóbico, el que sea, casi siempre va a ser episódico, ¿de acuerdo? La neuronitis es creo que es el único que es súbito y que es un solo episodio. La evolución, el central es progresivo y en el periférico rara vez nos va a durar un síntoma
ese síntoma más de una semana. Puede ser que el paciente diga, es que lo tengo desde hace 5 años. Ok, desde hace 5 años, pero evidentemente no tiene vértigo todos los días desde hace 5 años, es por periodo. Me duró 3 días, descanso cierto tiempo y me vuelve a pasar y descanso y etcétera, etcétera, etcétera. La hipoacusia en un vértigo central no hay, al menos que el paciente ya haya tenido hipoacusia desde antes, pero, por ejemplo, en un infarto de la arteria cerebrosa anterior inferior, esa es una de las diferencias con la posterior inferior, la hipoacusia. La anterior se va a llevar la arteria de esa parte, la posterior no. Y hay algunas alteraciones centrales que sí nos van a dar hipoacusia, por ejemplo un schwannoma, una patología retrococlear, al oprimir el nervio nos puede dar una hipoacusia súbita, ¿de acuerdo? Entonces recordemos que es como en medicina, este cuadro no es una regla, no siempre va a ser así, pero para fines generales puede ser la mayoría de las veces así. La oscilopsia es esto, el paciente ve como si fuera corriendo con una cámara, va viendo esto. Eso es un síntoma cuando es periférico, tienen que estar los 2 vestíbulos dañados. Una lesión vestibular bilateral, casi siempre sea por gentamicina o por algún tipo de ototóxicos. Y en un vértigo central es muy frecuente. Los síntomas asociados en un vértigo central pues son síntomas centrales, disartria, disfagia, el tipo de nistagmus, ¿de acuerdo? Y en un periférico pues es más el acúfeno, la hipoacusia, la plenitud óptica. ¿Cómo voy a saber si mi vértigo es central o es periférico? Ya hablábamos de algunas de las preguntas que son importantes hacerles al paciente. Evento único, sí o no. Bueno, primero, ¿qué es lo que siente? ¿No? ¿El mundo gira o usted se siente borrachito? Para tratar de ver si es mareo o es vértigo. ¿Desde cuándo? Apenas el día de hoy, o no, ya tengo 10 años y me pasa, ok, evento único o ha sido episódico a lo largo de ese tiempo. ¿Y cuánto dura? La duración es muy importante para el diagnóstico, segundos, varios minutos u horas. Hay un artículo, no lo voy a explicar ahorita, o sea, no a profundidad, es bastante interesante, creo yo, si alguno en algún momento quiere revisar cómo explorar a fondo un paciente otoneurológico. Este artículo lo explica bastante bien, dice dónde está la lesión, lo explica de la A a la Z. Vamos a desglosarlo nada más. El artículo utiliza una mnemotecnia que se llama abecedario, es para la exploración otoneurológica, todos son ojos, no hay reflejo vestíbulo espinal aquí. Y bueno, básicamente es preguntarle a mis ojos cómo está funcionando mi cerebro, mi tronco encefálico, mi cerebelo, el sistema vestibular, pares craneales, músculos extraoculares y el contenido orbitario, ¿de acuerdo? Y bueno, nos da la información de cómo lo tenemos que hacer, pero también nos dice que si no sabemos qué es lo que estamos buscando, cuál es la zona que estamos explorando, pues vamos a encontrar información difusa que igual nos puede revolver un poquito más. La primera parte es ABC, es la alineación conjugada, y aquí es preguntarle a los ojos de forma bilateral, comprobar que se mueven de una forma adecuada. Son 4 pruebas. Mirada primaria es pedirle al paciente que observe hacia enfrente, ponernos a un costado de él y observar